Hola, buenos días, vamos a iniciar. Les comparto pantalla. Y entonces vamos a revisar los ejercicios del 1 al 8. Entonces, ¿quién copia? Que dice, una bobina de alambre de 8 centímetros de diámetro tiene 50 espiras y está colocada dentro de un campo magnético de 1.8 teslas. Si el campo se reduce de 0.6 teslas, o el campo se reduce de 0.6 teslas en 0.002 segundos, ¿cuál es la caída inducida? Entonces vamos a empezar a sacar datos. Y tenemos que el diámetro es de 8 centímetros. Entonces el dólar y tiene 50 espiras. El campo magnético es de 1.8. Si el campo se reduce, por lo tanto, este es el campo 1. Ahora vamos a poner el campo 2. A 0.6 teslas. En tiempo de 0.002 segundos. Es bien calcular la velocidad. Entonces vamos a recordar el modelo matemático según la ley de Faraday. Esto va a ser igual a el número de espiras, una bobina, multiplicado por la medición del flujo magnético sobre la fracción del tiempo. Ok, entonces aquí ya tenemos los datos. ¿Qué nos está faltando? Tenemos una espira y se trata de un embobinado. Por lo tanto, recordemos que en función de quién, de la densidad de flujo magnético, que sabemos que era el modelo matemático, al flujo magnético sobre el área del seno de θ. En función de aquí tendría que despejar precisamente ya sea mi variación de flujo o mi variación de área. Estos dos siempre tenemos que tenerlos en consideración. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me queda que el flujo va a ser igual aquí en el campo
cuando aquí lo que trata de la fe, de la radiación de quién, de la radiación de la densidad de campo magnético, la densidad de flujo magnético, multiplicado por la radiación de quién, del área. Es decir, en función de estos dos, va a variar aquí nuestro flujo. Ya sea que se reduzca o aumenta la cantidad de quién, la densidad de flujo magnético, o el área sufra una reducción o un aumento en la misma. Eso es importante, porque a partir de aquí vamos a calcular precisamente las variaciones. Ahora, para este ejemplo tendremos que calcular el área. Entonces vamos a ver aquí, es una espiral de forma circular, y todo tiene que ser pi por r al cuadrado. Ponemos pi, sustituimos, tenemos que vale 8 centímetros, por lo tanto sería pi, multiplicado por 8 por 10, 2 metros, esto al cuadrado. Entonces, desarrollamos, esto va a ser igual a punto 0,20 menos 6. Ok, después que sigue, tenemos una reacción. Profe, Sí. usted tomó el diámetro en la fórmula del área. Ah, ok. Déjenme calcularlo, gracias. Déjenme hacer espacio. Tenemos que subir entre 2. Entre 4. Y yo pongo correcto aquí. Entonces será igual a 5.0265. Podría ser lo mismo ustedes. ¿Vale? Ok, después dice que tenemos el valor de dos campos magnéticos o de densidad de flujo magnético. Entonces, como estamos haciendo la variación, tenemos que calcularla para estos dos. Tiene que ser la variación del campo. Como tiene que ser la variación del campo, sabemos que esto va a ser igual a ¿quién? El campo final menos el campo inicial. ¿Cierto? Profe, Sí. en el valor del área puso x a la menos 3. Ah, le falta poner el por 10. Gracias. Ok, entonces ya tenemos ahí calculamos el área, tenemos dos valores de campo magnético debido a que el campo se está reduciendo. Su valor inicial del campo es de 1.8 teslas y el valor final, el de reducción, quedó en 0.6 teslas.
Sabemos que esto es el modelo matemático para cualquier variación de cualquier variable. En este caso estamos hablando de densidad de flujo. Ahora, ¿qué sucede? Aquí en función de FEM y sí, solo sí, porque así lo maneja Tipens, que es el único caso de Tipens, es de que Tipens maneja el vector de superficie como un vector escalar y la densidad del flujo no la está considerando con respecto al tiempo. ¿Qué implica? Implicaría que si lo considera con respecto al tiempo, entonces el flujo tendría que ser medido en Weber segundo. Por esta razón, como no lo considera en función de quién, del tiempo, y lo estaba considerando en función del vector de superficie, se tienen que invertir los símbolos de mi modelo matemático. ¿En dónde se van a invertir? Se tienen que invertir ya sea en el campo o se tienen que invertir en dónde, ya sea en el flujo, cualquiera de los dos. Porque al final aquí podemos también tener variación del flujo. En estos dos, les voy a poner con verde, se tendrá que invertir únicamente final por inicial. Es decir, cuando se invierten, aquí me quedaría que sería flujo inicial menos flujo final. Hablando de la densidad de flujo. Y cuando hablamos de, en este caso, de flujo magnético, la variación del flujo magnético, únicamente como lo considera el autor, insisto, que es Tipens, tendría que ser el flujo inicial menos el flujo final. ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de comentar? ¿Por qué dijo que se invierte? ¿No escuché? ¿Por qué dijo que se invierte? Ah, ok. Porque en realidad, ustedes llegan al nivel superior, se van a dar cuenta que el flujo se tiene que medir en función o con respecto al tiempo, porque es lo que nos va a estar indicando o va a ser el indicador que nos dice qué tan rápido está variando. Por eso es que tiene que ser siempre en función del tiempo. Si se dan cuenta, cuando vimos el modelo matemático del flujo, únicamente lo definimos de esta manera. Bueno, si aquí lo despejamos, quedaría de esta manera, que sería la densidad de flujo magnético multiplicado por el área e inclusive por el seno de teta. Lo voy a poner aquí abajo. Pues eso lo vimos. Nos quedaba que el flujo magnético iba a ser igual a ¿quién? La densidad de flujo magnético multiplicado por el área, multiplicada por ¿quién? Por el seno y teta del ángulo o el ángulo, ¿sale? De tal manera que esto en que se medía, estos lo medíamos por unidad de medida, teníamos el Webers, ¿cierto? Y yo les comento que para que pueda funcionar esto, o en la realidad, cómo se mide, se mide en función de quién, del tiempo. Eso implicaría que todo esto tendremos que multiplicar el tiempo. Pero tener otro detalle. El detalle es que el vector de superficie se considera como un escalar, y eso nos afecta precisamente en el ángulo. Aquí, Tipens lo toma como seno. Si ustedes revisan la bibliografía, cuando ustedes ven el modelo matemático, ya sea de la densidad de flujo magnético o de flujo magnético, van a notar que en lugar de que tenga un seno, tiene un coseno. Entonces, debido a esa razón, es que en Tipens, ¿eso por qué lo hace Tipens? Porque cuando ustedes brinquen o pasen, ya sea del flujo y después a la densidad de flujo, sigan conservando todo con respecto al mismo vector de superficie, que no lo está considerando como tal. Por eso únicamente lo pone como coseno y quita en función del tiempo. Pero ¿qué sucede cuando tiene que tocar el tema de inducción magnética, que es en función de la ley de Faraday? Lo que hace es tener en consideración dos cosas. Primera, que aquí no tenemos seno, sino que va a tener coseno en la ley de Faraday original. ¿Y eso qué va a implicar? Al momento que hace ese cambio,
implica que aquí las variaciones tanto de densidad de flujo como de flujo magnético se tienen que invertir producto de quién, del menos de la ley de Faraday, se tiene que invertir el valor, o mejor dicho, la posición, ya sea inicial y final, precisamente de los términos de esa variación. En este caso, hablando de la variación de densidad de flujo magnético, sería el final y inicial, y hablando de la variación de flujo magnético, tendría que ser también el inicial menos el final. Siendo que matemáticamente lo correcto tendría que ser el final menos el inicial. A eso se refiere. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque obviamente cuando medimos la densidad de flujo, no la estamos midiendo en Weber segundo. ¿Cómo la estamos midiendo? Únicamente en Webers. Esa es la razón. Y cuando tocamos problemas de ley de Faraday, aquí es donde se nota precisamente esa adaptación que hace el autor. No sé si me explican. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, seguimos. Algo primero. Listo, entonces, ¿qué hemos calculado? Calculamos área y estamos en la variación de flujo. Entonces vamos a calcular la variación de flujo. En función de esto, la variación de la densidad de flujo magnético, tenemos que el inicial quedó en 1.8 teslas. Le vamos a restar el final. De 0.6. Esto va a ser igual a 4, 8, 1.2. Ok, ya tenemos entonces la variación de quién, del flujo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar el modelo matemático en función de quién, de la variación del flujo. Entonces, sustituimos el modelo matemático, déjenme recupero, va a ser este modelo matemático. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver por los días de escribir. Lo escribo porque lo voy a poner en función de la variación del flujo. Yo quedaría la variación del flujo multiplicado por quién, por el área, y dividido por el flujo. Entonces sustituimos. Esto va a ser igual a, tenemos el número de vueltas son 50. Tengo que multiplicar por la variación del flujo que nos dio, que es 1.2 teslas. Y esto lo multiplicamos por el área, que nos dio 5.02. Okay, y la variación del tiempo es de 5.002. Segundos. Vamos a igual y desarrollamos. Esto es igual a menos 50.795. Menos 150.
punto 795 punto, ya sería punto 80. Aquí serían volts. Y ese sería el resultado. ¿Tienes dudas en esa? Sin dudas es que sigo, que me copio. Profesor, Sí. ¿le puede regresar un momento, por favor? Ahí. Entonces, el siguiente. Profe, Sí. ¿y si el campo aumentara, o sea, que los valores, el B1 fuera 0.6 y el B2 1.8, también se invierte? También se ¿El invierte. delta B? Sí. Ojo, aquí lo aclaro y especifico. Ok. Es únicamente sucede para el autor que estamos manejando, que es Stephens. Si ustedes buscan en cualquier otra bibliografía, van a encontrar que inclusive no va a corresponder, cuando hablamos de la parte de flujo magnético y densidad de flujo magnético, no van a coincidir los modelos matemáticos. ¿Cuál sería, digamos, pues no lo correcto, sino lo tradicional? Entiendo por qué el autor lo hace de esta manera, es simplemente por didáctica, pero esa parte didáctica después se convierte en una confusión que les va a tocar a ustedes cuando lleguen a la universidad. El modelo matemático correcto, lo poner con rojo, tendría que ser que cuando se define el flujo magnético, se define en función de quién, del campo magnético, es decir, de la densidad del flujo magnético. Y también, como va a ser en función de quién, del área que está permeando las líneas de flujo magnético, aquí tendría que ser coseno, simplemente por el vector de superficie. Y zona de teta, y que hembras. ¿Vale? Ese sería el modelo matemático correcto. Cuando nosotros abordamos Stephens, antes de llegar al flujo, él nos introduce el vector de campo magnético o la densidad de flujo magnético. Y dice que va a ser ¿quién? El flujo sobre el área, y él nos pone que es multiplicado por el seno de teta. Él lo hace precisamente para cuando lleguen a este punto que va a ser inducción magnética, es decir, cuando ya ve inducción electromagnética, él sigue conservando el seno de teta, pero en realidad, por ley de Faraday, tendría que ser en función del coseno de teta. Eso es lo que van a notar ustedes, van a notar la diferencia de estas dos, estos modelos matemáticos, donde en cualquier otro libro van a encontrar que aquí todo va a ser igual al coseno. Nosotros, como lo aprendimos, no lo aprendimos de esta manera. Es exactamente lo mismo, pero no lo vimos en función de quién, del tiempo. Por eso es que él invierte, bueno, él cambia, mejor dicho, no considera el vector de superficie y tampoco considera que es en función del tiempo, y por eso cambia o quita los cosenos y los pone en senos. ¿Eso qué nos va a implicar? Que cuando veamos la ley de Faraday, implica que en el modelo matemático se tiene que invertir ¿quién? Se tiene que invertir precisamente esas variaciones. ¿Qué variaciones? La variación de la densidad de flujo y la variación de densidad de flujo y la variación de quién, del flujo magnético, estas dos, esta y esta. ¿Cómo se contrarresta esto en función de quién? De la ley del signo. De hecho, si sacaron la ley de Lenz, dice que para que se genere la falla inducida o la corriente inducida, la dirección y sentido que va a tomar siempre va a ser opuesto al movimiento que lo está originando. Por eso es el signo negativo que tenemos. Y además, eso se trata o viene en función de la ley de conservación de la energía. Es decir, en un sistema, al momento que hace la variación de la energía, ¿qué implica? Que no puedes tener como energía final más de la que tenías al iniciar, y viceversa. Simplemente tiene que haber un equilibrio en esa energía. Por eso también viene este signo que tiene aquí la ley de Faraday. En función de eso, de la ley del signo de Faraday y precisamente de las variaciones tanto de flujo magnético como la densidad de flujo magnético, que son estos dos que tenemos aquí, es que Stephens considera que a lo mejor pedagógicamente, directamente, para no hacer ese cambio hasta que lo vean con cálculo,
que aquí lo estamos viendo de manera escalar realmente, él decide ponerle con seno. Pero en realidad, como ustedes lo vean, aunque sean problemas escalares, van a encontrar un modelo matemático con coseno de teta. ¿Vale? Esa es la razón en este caso para ti. No sé si ayudó más o te hice más buenos. No, sí, ya me quedó claro, profe, gracias. Ok. Entonces, dejo el siguiente. Ok, si el problema dice, una bobina cuadrada tiene 100 espiras con un área de 0.044 metros cuadrados. Se coloca de modo que su plano sea perpendicular a un campo magnético constante de 4 militeslas. La bobina gira hasta una posición paralela al campo en un lapso de 0.3 segundos y nos piden calcular la G inducida. Entonces, empezamos a sacar datos. Tenemos que es una bobina, por lo tanto su devanado o su número de espiras es de 100. El área de el bobinado es de 0.044 metros cuadrados y se coloca de modo que su plano sea perpendicular al campo de B, por lo tanto sabemos que θ es perpendicular, va a tener el valor de 90. Ojo, aquí también lo que tiene que considerar, y me voy a regresar, cuando hablamos de coseno, sabemos que su punto máximo va a ser cuando valga 0 y su punto mínimo va a ser cuando valga 90. Cuando lo vemos en función de quién, el seno, cambia. Su punto máximo va a ser en función de quién, cuando el ángulo sea igual a 90. Y su mínimo va a ser cuando sea igual a quién, a 0. ¿Cuándo es una otra para complementar esto? Entonces acá vale 90. El del campo es igual a 4 militeslas. Termina gira la posición paralela al campo en un lapso de 0.3. Okay, entonces tiempo va a ser igual a 0.3 segundos. Okay, aquí prácticamente solo tenemos que sustituir, entonces anotamos el modelo. Vemos que para el cálculo de la G inducida o de acuerdo a la ley de Faraday, esto va a ser igual a el número de vueltas multiplicado por quién, por la variación del flujo magnético sobre la variación del tiempo. Entonces sustituimos. Entonces, contamos que esto va a ser menos. El número de vueltas son 100. Ojo acá, aquí tenemos la variación del flujo magnético. Y vimos que esta va a depender de quién, de la variación de la densidad de flujo magnético, la variación del área, del seno de θ. ¿Vale? Entonces aquí va a ser la variación de quién, bueno, aquí el campo es igual a 4
por 10 a menos 3 teslas. Multiplicado por el área ya la tenemos, que es igual a 0.044. Son metros cuadrados. Y el tiempo es igual a 0.3 segundos. Por lo tanto, la fe inducida va a ser igual a, esperemos, va a ser igual a N, sí, vamos a los 3. 0.044. Es igual a menos 0.0586667. Y puedo ponerlo aquí 87. Ups. Y su equivalencia es igual a menos 58 punto 67 ¿dudas en esa? Profe, ahí habría una variación del área efectiva por la que pasan las líneas de flujo, ¿no? Una entropía, el primer plano, película de campo. Sí, obviamente, para que exista una variación del flujo, tiene que haber una variación ya sea dada por las líneas de flujo o por el área, que implica que efectivamente ya sea que la superficie se giró o ya sea que la línea de flujo, es decir, lo que está provocando tus vectores de campo magnético, puede ser que sea un imán, puede ser que ese imán es el que se giró, cualquiera de esas dos. Y ahí en el delta, ahí nos invierten los valores, ¿verdad? ¿En cuál delta? En el delta, porque ¿Delta? ya ve que, ajá, del área. No, en esa no, porque esa la tenemos como referencia fija, en teoría. Ah, entonces nada más cambian el campo magnético, ¿verdad? Sí, de hecho aquí lo indiqué. Aquí únicamente va a cambiar, son estas flechas verdes, cambia en el de flujo magnético y en la densidad de flujo magnético. Ah, ok. Sí. A ver si tienen dudas, vamos al siguiente. Que sigue dice, una bobina de 300 espiras que se mueve en dirección perpendicular al flujo en un campo magnético uniforme experimenta un enlace de flujo de 0.23 miliwebers en 0.002 segundos. ¿Cuál es la tarea inducida? Entonces sacamos datos, una bobina de una vez de 300 espiras. Se va a iniciar el flujo en un campo magnético uniforme, experimenta enlace de flujo, y tanto es flujo magnético de 0.23. Un tiempo de
y nos piden inducir. Ok, entonces editamos el modelo. La F inicial es igual a tenemos el número de vueltas multiplicado por la relación de efecto magnético entre la relación de efecto. Sustituimos, aquí no hay convertir. Nos ponemos que tenemos el número de vueltas que son 300. Multiplicado por la función del flujo, que son 0.23. Y la versión del tiempo, que son 0.02. Por tanto, la velocidad debe ser igual a 300 por 0.23. Es igual a los 34.5. Los modelos. ¿Dudas en esa? En la redacción del problema, profe, ¿a qué se refiere con enlace de flujo? Ok, lo que sucede es que la bobina se está moviendo en una dirección perpendicular al flujo magnético, es decir, la bobina es la que está ingresando a la región de espacio de campo magnético. Cuando la bobina entra a la región de espacio de campo magnético, automáticamente queda bajo la acción de ese campo y producto del movimiento de la bobina en su desplazamiento se está induciendo la redundancia, la carga inducida sobre el embobinado, es decir, se crea una corriente eléctrica. Por lo tanto, se está enlazando el campo magnético sobre la bobina. A eso se refiere, se enlaza, porque están compartiendo algo en común. Que ese algo en común que va a ser las líneas de flujo de campo magnético que están permeando la bobina. Producto de eso se genera la corriente. De hecho, se investigaron el concepto de inductancia mutua. ¿Qué es lo que sucede? El ejemplo que tenemos, bueno, de hecho sería como este. La bobina es la que está ingresando el campo magnético. Al momento que la primera espira continúa su movimiento y está portando la primera línea de flujo magnético o vector de densidad de flujo magnético, como quieran hablarlo, automáticamente ya se enlazó esta bobina ¿con quién? Con las líneas o con la región de campo magnético. Por lo tanto, aunque sea la bobina, automáticamente toda la bobina, aunque sea una espira, perdón, todo el embobinado ya se ve bajo el efecto de quién, de este campo. ¿Y cómo sería ese efecto? En función de la corriente inducida que se está creando a partir de una espira que en automático está circulando por todo el resto del embobinado, aunque solo una espira haya sido la que esté cortando al menos una línea de campo. La condición para que suceda esto es que la bobina tiene que estar en movimiento. Conforme va aumentando, va desplazándose sobre su movimiento, implica que también se va ingresando a ese campo más cantidad de espiras. Entre mayor sea la velocidad con que ingresa el embobinado sobre el campo, mayor va a ser la cantidad de fren que se va a producir. A eso se refiere con el enlace. Y lo mismo sucede cuando tenemos la bobina fija o tenemos las dos bobinas fijas. ¿Qué es lo que sucede? En este ejemplo tenemos un conector o tenemos un switch, que es este. Aquí el ejemplo que tenemos ya está cerrado el circuito porque ya tenemos una marcación de X magnitud en el galvanómetro, en el amperímetro. ¿Cómo se enlaza la bobina A con la bobina B? En función de las líneas del campo magnético, de flujo magnético, la densidad de flujo magnético. Es decir, sabemos que las líneas van para acá
Toda esta región de espacio de quién? Del campo magnético del embobinador. Imagínense lo bien dibujado. Sabemos que las líneas más o menos serían así. Las del centro son rectas. Cuando dice que se enlazó, la bobina B, al estar pasiva y no tener nada, ninguna corriente o voltaje que circule por quién, por su embobinado, es pasiva, no está generando nada. Esto que tenemos aquí, sur y norte, en realidad el autor los pone porque al momento que se enlaza o que está dentro de la región del campo magnético, va a tener quién, la misma propiedad que va a tener la bobina A con respecto a la bobina B. Pero recuerden que el flujo va a ser, no recuerdo, cuando se enlaza, recuerden que el movimiento que está dando, lo está dando quién, estas líneas de campo. Si ustedes siguen cómo se está desplazando porque está entrando de este lado, está haciendo un movimiento quién, antihorario. Es el movimiento que va a generar la P en la bobina B. Y sabemos que tiene que ser opuesto al movimiento que lo está originando. Por lo tanto, si aquí lo está haciendo en sentido antihorario, aquí tiene que ser en sentido horario. Y aquí nos está marcando el autor con quién, con estas flechas. El sentido es quién, antihorario. Ahí lo está cumpliendo, pero el enlace que están teniendo, es decir, el medio conductor por el cual se genera la P inducida en E o la corriente eléctrica, es en función de quién, que están compartiendo en común precisamente esa región de espacio de campo magnético, es decir, por las líneas del flujo magnético o por las líneas de la densidad del flujo magnético o el campo magnético. A eso se refiere, que se enlazan, porque ya funciona como una sola bobina. ¿Cuál es la diferencia? Que producto de quién, del switcheo puedes tener como 1-0, es decir, abierto o cerrado, con la mayor velocidad que tú hagas este switcheo, vas a generar mayor cantidad de FEN o mayor cantidad de corriente eléctrica. A eso se refiere. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Bueno. Entonces, vamos a hacer otro. Vamos a igual, con 3. Que dice, un flujo magnético que enlaza una espira de alambre cambia de 5 a 2 miliwebers en 0.1 segundo. ¿Cuál es el valor promedio de la P inducida? Entonces, empezamos a sacar datos. Si el flujo magnético enlaza una espira de alambre que cambia, entonces tenemos flujo magnético. Tenemos dos flujos magnéticos. El 1 o el inicial es de 5 miliwebers. Y el flujo final es de 2. Lo hace en un tiempo de 0.1 segundo. Y nos está pidiendo el valor de la F. Entonces anotamos el matemático. Como se trata de una espira, tenemos que omitir el valor de todo sería la P va a ser igual a, lo voy a dar completo, pero en la institución ya no lo voy a poner, que sería la variación del flujo por la variación del flujo. Entonces, esto sustituimos y nos va a quedar que va a ser igual a menos
calculamos la variación del flujo, la voy a hacer aquí mismo, pues va a ser el final, va a ser 2 por 10, este es el inicial, tenemos el final, 5 por 10, sobre el tiempo que son 0.1. Este es el igual en la que calculamos, hacemos 5 por 10, menos 3, 2 por 10, menos 3, sin el orden, tenemos 0.07 volts. ¿Y luego esa? La primera es el que sigue. Vamos a copiarlo. 4, 5. El que dice es una bobina de 120 espiras, tiene 90 milímetros de diámetro y su plano está en posición perpendicular a un campo magnético de 60 militeslas, generado por un electroimán cercano. Cuando la corriente del electroimán se interrumpe y el campo desaparece, una FEM de 6 volts es inducida en la bobina. ¿Cuánto tiempo tarda en el campo en desaparecer? Ok, ya son las 11, aquí nos quedamos. Por favor, traten de hacer los siguientes, no solo déjenme descargar la lista. Listo, ya pueden salir, muchas gracias, que tengan buen día. Buen día, profesor. Gracias, perdón. Profesor, disculpe. Sí, ¿Podría regresar a la anterior para tomarle foto, por favor? sí, claro. Gracias. Nada. Muchísimas gracias, profesor. Nada, hasta luego.